se ve bien, Diego. Bien. ¿Querés que hagamos la presentación formal? Sí, así ya empezamos. Bueno, antes de comenzar a grabar, les voy a pedir por favor que mantengamos micrófono y cámara apagada. Yo ya comienzo a grabar y damos inicio formalmente. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al ciclo webinar 2024 del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Hoy vamos a estar presentando el webinar Un recorrido por el sistema linfático. Mi nombre es Sebastián Bertoglio y junto a Nicolás Murrone vamos a estar moderando este webinar. La dinámica del mismo va a ser de 50 minutos de exposición del tema y 10 minutos para responder preguntas que ustedes van a poder ir haciendo a través del chat durante la exposición. Ahora sí, sin más preámbulo, damos la bienvenida a Diego Greskov, docente de la División Biología de nuestro departamento, quien va a ser el disertante del día de hoy. Diego es licenciado en Kinesiología, recibido en la Universidad de Buenos Aires y docente de las asignaturas Anatomía Aplicada y Biomecánica del profesorado en Educación Física. Así que, Diego, te damos la bienvenida formalmente y te cedo la palabra para poder iniciar con este webinar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La idea de este webinar justamente es dar un conocimiento sobre todo lo que serían las bases del sistema linfático, desde el conocimiento anatómico, su funcionamiento, y cuando hablo de prevención y aplicaciones, la forma en que uno lo puede ir implementando, desde su accionar hasta cómo prevenirlo, y cómo va a estar relacionado con todos los diferentes sistemas. Así que bueno, esto es importante. El sistema linfático muchas veces pasa, no se lo estudia como debería ser, y es un sistema que tiene mucha importancia, porque ahora lo van a ver cuando terminemos de ver este webinar. Entonces, siempre cuando se habla de sistema linfático, yo siempre pongo esta imagen primero de todo, que esta, se llama histangioma. Muchas veces cuando se estudia la parte vascular se ve, esto no están los capilares, ¿no? El capilar arterial que se continúa con el capilar venoso. Todo esto está formado por el sistema de intercambio, este intercambio donde se va a encontrar justamente esto que está en blanco, que son los vasos linfáticos. Ahí empiezan, conocidos como vasos linfáticos iniciales. Entonces, desde acá empieza a tomar este sistema linfático todo su contenido, o sea, de donde se produce este intercambio de nutrientes y eliminación de desechos. Por eso siempre cuando se habla de sistema linfático va a estar relacionado con los órganos linfáticos. Órganos linfáticos conocidos como las amígdalas, el timo, el vaso, la médula ósea, las placas de Peyer, ganglios linfáticos. Estos, por ejemplo, los ganglios linfáticos son estos caminos que van recorriendo los linfáticos, que se llaman corrientes. Van a ir llegando a estos ganglios y derivando todo lo que sea la linfa. Por eso estos son órganos linfáticos que producen glóbulos blancos, van a intervenir justamente en el sistema inmunológico, ¿no? Por eso siempre cuando se habla de sistema linfático uno lo tiene que estar ubicando dónde está. Este sistema linfático va a estar ubicado en dos planos, digamos, uno superficial y uno profundo. Cuando se habla del superficial es este sistema que se encuentra en las primeras capas de la piel. Tenemos una primera capa que es la epidermis vascular, y después viene la segunda y tercera capa, dermis y hipodermis. Y abajo está la primera fascia, que es esto que se está viendo por acá, ¿no? Esta es la fascia superficial. Entonces, ese linfático superficial va a iniciarse justamente ahí debajo de la piel. En cambio, el linfático profundo está más en relación como por debajo de la fascia superficial, con la fascia profunda, englobando todo lo que sean tendones, vísceras, órganos que se van a encontrar justamente en esta superficie. El sistema linfático también está en relación con el sistema vascular arteriovenoso, a diferencia que esto es un sistema que es cerrado,
porque de la sangre sale del corazón, va por las arterias y vuelve por las venas. En cambio, el sistema linfático empieza acá, en el sistema capilar, donde es un sistema que es abierto, ¿no?, a nivel de este espacio intersticial, y toma su contenido para devolverlo a la circulación linfática. Entonces, por eso se llama que este es un sistema cerrado y el sistema linfático es un sistema abierto. Esto es algo que le puse acá que es muy importante, porque acá es cuando se habla de la importancia del sistema linfático con respecto a la microcirculación. ¿Qué sería? Cuando se produce, llega el capilar arterial al capilar venoso, la hipótesis de Starling, que es una hipótesis de muchos años, ¿no?, siempre decía que el capilar arterial, ¿no?, tiene mayor presión que el venoso, está representado acá en el gráfico. Entonces la sangre, todos los solutos salían por esta presión arterial que era mayor, por una filtración, y volvía por el sistema venoso, por una reabsorción. Entonces, ¿qué decía? Que el 90% lo iba a tomar las venas y el 10% el linfático. ¿A qué vamos? El cambio ahora es importante. Que esto no es tan así cierto, que los últimos estudios que se estudiaron, imagínense que esto, acá uno lo ve, el capilar arterial y venoso de esta forma, pero es un espacio muy pequeño. Entonces, necesitas un buen microscopio para verlo. Entonces se vio que este capilar, este vaso linfático, ¿no?, capta mucho más, y no es así que el sistema venoso va a tomar el 90%, sino que la importancia del sistema linfático en que esta proporción va a ser mucho más. O sea, algunos autores dicen que habrá en 90 o 100%, pero la relación va a ser que la importancia del sistema linfático en tomar todos los solutos, como también la parte de los líquidos. Entonces, cuando este sistema linfático va a tomar, lo que va a tomar va principalmente lo que serían los elementos más grandes, las proteínas de mayor tamaño. Las proteínas de menor tamaño, por el tamaño de los poros venosos, las puede tomar el sistema venoso, pero las proteínas de mayor tamaño no. Entonces, de ahí viene la importancia que cuando estas proteínas se encuentran, como dije, pueden estar las proteínas acá adentro o acá afuera. Siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que está dentro y afuera, si no se producen edemas. Entonces, para limitar esos edemas hay que justamente actuar el sistema linfático eliminando y compensando lo que el sistema venoso no puede compensar, y equilibrando la presión interna con la externa. Entonces, en esto va a estar involucrado las proteínas grandes, también las acciones metabólicas y catabólicas, ¿no? Todas esas proteínas que son eliminadas, actuando justamente, como lo había dicho antes, el sistema linfático como un sistema inmunológico, que va a estar sacando esas proteínas y a su vez degradándolas para eliminarlas y volcarlas a la circulación, aquello que no se necesite más, y siendo como también tomando aquellos elementos que sí se necesitan para devolverlos hacia la circulación. Lo importante justamente es eso, que no se acumulen esas proteínas ahí, porque las proteínas producen como un mecanismo inverso, o sea que al estar acumulados todos estos elementos propios en la circulación del espacio intersticial, propio cuando uno, por ejemplo, se da un golpe, un traumatismo, que se produce un edema, a veces un hematoma, y bueno, ahí están todos esos hematomas, como todos estos elementos, estos solutos que se encuentran ahí. El sistema inmunológico lo va a buscar eliminar, pero si eso se sigue acumulando, se produce un círculo vicioso, porque ese sistema inmunológico empieza a eliminar y a lesionar a todo lo que sería el endotelio, a toda la pared de los vasos, y entonces se empiezan a producir lesiones propias en la pared de los vasos venosos, arteriales o linfáticos. Y al no poder eliminarse todos esos productos, a veces acá, como se ve por ejemplo en amarillo, lo que se va a ver es que estos son moléculas de grasa que no se las elimina, como son proteínas, son elementos de mayor tamaño que van por este sistema linfático. Estos elementos que no se acumulan se encapsulan, y al encapsularse se forman y a la larga se forma un tejido adiposo mayor. Entonces ahí se explica cuando uno tiene insuficiencia linfática, si este sistema linfático empieza a fallar, se va a producir tejido adiposo,
Por más que uno haga dieta, ejercicios, se va a estar produciendo sistema linfógeno si no se lo logra restablecer la función de este tejido. Y acá se ve claramente, acá en pocos días, cómo va cambiando. Entonces, el endotelio, la pared de los vasos, al estar acumulado todos estos elementos, va a ir produciendo un acúmulo de proteínas en el espacio intersticial. ¿Qué es el espacio intersticial? Es donde se produce, justamente eso le dije, el intercambio entre las arterias y las venas. Ese espacio que es muy pequeño, pero en realidad no es tanto, porque se encuentra a nivel de todo el tejido, a nivel subdérmico, o sea que se encuentra en todo, por debajo de toda la piel, por lo tanto puede ser considerado como los órganos más grandes del cuerpo. Esas proteínas acumuladas en el espacio intersticial van a producir un daño, producir un efecto inflamatorio del endotelio y afectado justamente con la microcirculación endotelial. Por eso siempre tiene que haber para que no se produzcan estos cambios que se van viendo acá con los pocos días, los 7 días, 14, 28, cómo se va cambiando el endotelio de los vasos. Imagínense si eso se acumula muchas veces. Por eso tiene que haber un equilibrio entre lo que hay adentro del vaso y lo que hay afuera, para que haya una homeostasis en ese lugar. Pero para lo más importante, más que todo, que este equilibrio va a ser la circulación linfática, porque la circulación linfática es más importante que las proteínas para la circulación linfática, porque la circulación linfática lo que va a hacer es la extracción de las proteínas de alto peso molecular. Entonces, teniendo en cuenta las funciones del sistema inmunológico, vamos a tener funciones inmunológicas como producción de linfocitos T, ¿no? Y función circulatoria. De ahí viene la pregunta: ¿qué pasa si falla el sistema inmunológico? ¿No? ¿Qué pasa si te fallas el sistema linfático? Bueno, acá lo que está produciendo es lo que va a fallar justamente esto, la respuesta inmunológica. Entonces, la circulatoria, ¿qué va a hacer? Llevar proteínas, llevar todos los elementos de mayor tamaño hacia los ganglios linfáticos. Es un sistema de circulación, al igual que las venas. Unas venas nunca son reservorios, los linfáticos nunca son reservorios. Su función es que circule y nunca que se acumule. Entonces, cuando esto va pasando, este es el famoso, una foto de una microscopía electrónica de un ganglio linfático. Fíjense en la forma que tiene. Más que todo, ¿qué es? Todo, cuando va por ese camino, esta corriente linfática va a pasar acá. Y esto es lo que va a hacer este ganglio, que a veces uno se lo llega a tocar en los ganglios del cuello, a veces de la ingle, los ganglios más grandes. Pero hay muchos ganglios que ahora le voy a mostrar, que lo que va a hacer esos ganglios es depurar toda esta linfa, o sea, todo este linfático, que es lo que va a tomar agua, las proteínas de mayor tamaño, como aquellos elementos que son detritos celulares y bacterias. Imagínense que si esto no funciona, todo esto queda acumulado. Entonces, por ejemplo, para que vean más o menos cómo son las corrientes linfáticas, la mayor cantidad, el 90% de las corrientes linfáticas son superficiales y un 10% son profundas. Entonces, siempre, al igual que las venas, estas corrientes linfáticas empiezan a nivel de los dedos y suben y va llegando, digamos, hasta la base del cuello. Hay unos nombres, pero bueno, la idea es que vayan viendo más o menos cómo son. Por ejemplo, hay una que es la corriente anterointerna, safenointerna tibial. Esta es otra corriente que va por detrás de la pantorrilla. Fíjense, esto es un ganglio. Siempre que hay una corriente va a haber un ganglio depurando la linfa, ¿no? Siempre a medida que se acerque la circulación, ¿no?, hacia el corazón, va a haber mayor cantidad de ganglios linfáticos depurando la linfa, como de mayor tamaño, ¿no? Acá, por ejemplo, ven, esto es en la cara interna de la rodilla. Siempre la vía linfática va a tener un camino por estas corrientes que van a estar ubicadas en los lugares de menor traumatismo. Por ejemplo, en el miembro inferior va a ser en la cara interna, o sea, la parte interna del muslo de la pierna, y no tanto en la parte de afuera, porque si se lesiona del lado de afuera, justamente pasa eso. Por eso hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, cuando se hacen estas cirugías, las cirugías
bariátricas o cirugías que toquen la cara interna del muslo, acá la cantidad de vasos que hay. Esta es una corriente safena interdictal que va entre 15 y 20 vasos. Diferente, por ejemplo, esta es la corriente safena externa que tiene mucho menos vasos. Acá lo que tiene es que tener cuidado, por ejemplo, cuando no producir elementos de compresión a esta zona. Por ejemplo, la medias elástica muy apretada, porque la que más se va a estar comprometida por la parte del peroné, un elemento óseo que da una firmeza, produciéndose un edema en esta zona. Entonces, estas corrientes que vienen del miembro inferior después van a pasar al muslo, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿ven? Acá se inyecta una sustancia que va para ver visualizando estas corrientes. Fíjense, por ejemplo, del lado de adentro los vasos linfáticos son mucho mayores en cantidad con respecto a los del miembro inferior. Entonces se ven, por ejemplo, que acá hay un montón de vasos, 15, 20, y acá hay 5, 6. Pero igualmente todos van hasta la ingle. Por lo tanto, toda aquella corriente del miembro inferior va a dirigirse siempre hacia la ingle. Van teniendo ganglios que se van interponiendo a nivel de los gemelos, pero siempre van a terminar acá en la ingle, que es el lugar de mayor depuración de este sistema linfático. Entonces, acá ven cómo se ven los ganglios linfáticos, que vienen las corrientes de afuera y las corrientes de adentro. Estos ganglios linfáticos son varios. Acá están formados a nivel de la ingle en escalones, y todos estos ganglios linfáticos, que son de mayor tamaño, van a estar justamente comunicados entre sí, depurando la linfa que viene desde afuera hacia adentro. Acá tenemos, por ejemplo, los ganglios popliteos. Yo le había mostrado ya uno que estaba acá abajo, y acá tienen otro más acá arriba. Entonces, los ganglios en el miembro inferior, los principales, van a ser el popliteo como el ganglio inguinal. Ven acá como tienen, estos en la ingle, están formados en escalones. Entonces, todo lo que venga del miembro inferior, todo lo que venga de la parte glútea y baja la espalda, como del ombligo, de la línea del ombligo para abajo, todo va a ir a la ingle. ¿Existe? Las corrientes linfáticas tienen una dirección, no puede ir la linfa para un lado o para el otro. La linfa va hacia otro lado, pero sí lo que hay a nivel de las corrientes que tienen mucha comunicación linfática, ¿no? Acá arriba, por ejemplo, se ve este ganglio, que es el ganglio, bueno, que es el ligamento inguinal. Este es el ganglio de Croquet. Y bueno, acá tenemos las corrientes más profundas. Las corrientes profundas están muy relacionadas con los miembros inferiores. Más allá que los vasos linfáticos son de mayor tamaño, tienen mayor presión que la corriente linfática superficial. Como hace para estas corrientes linfáticas superficiales, que les nombré antes, van a ir volcando su contenido en las profundas. La diferencia que pasa, que en las profundas hay más presión que en la de afuera. Lo que cambia es la velocidad, que la velocidad en las corrientes linfáticas de afuera, superficiales, son mayor que las profundas. Acá tenemos, por ejemplo, en el pie, cómo toma la corriente linfática del pie, y estas corrientes linfáticas van a ir dirigiéndose por diferentes caminos, ¿ven? Que van por acá atrás, retromalleolar, ¿no? Por eso, de ahí la importancia de cuando uno apoya el pie en el piso, la importancia de que esté formado todas estas ojivas, toda una buena suela, para que no haya obstrucción acá, porque si hay obstrucción acá, ya empieza a estar un problema circulatorio ya a nivel desde la planta del pie, ¿no? Acá tenemos estas corrientes, las corrientes que van siguiendo las más profundas, ¿no? Te tienen que correr y ver los músculos. Estas corrientes profundas son principalmente estimuladas, las profundas, con la acción de los músculos. En cambio, las corrientes linfáticas superficiales se pueden estimular bien con un drenaje linfático manual, o también con la acción muscular, pero por medio ya del movimiento que se produzca en la piel. Ya demuestra cómo es. Acá tenemos otras corrientes. Entonces, tenemos que el sistema linfático va a tener corrientes que se van a dirigir por un camino, pero todas estas corrientes linfáticas
las superficiales como las profundas van a estar comunicadas. Las superficiales hay varias corrientes linfáticas. Entonces las corrientes linfáticas superficiales se comunican entre sí con vasos. Las corrientes linfáticas profundas se comunican entre sí también con vasos. Eso se llaman vasos comunicantes. Pero después están los vasos perforantes, que son estos, que son los que van a comunicar un sistema linfático de superficial a profundo o incluso de profundo a superficial, a diferencia del venoso, que el sistema venoso solamente te va a estar comunicando el sistema superficial con el venoso. Las venas superficiales vuelcan su contenido en el sistema profundo. En cambio, si uno tiene una hipertensión como el principal mecanismo para resolver un edema, el sistema linfático, si hay un problema a nivel profundo, los vasos perforantes atravesando la fascia van de profundo a superficial. Por supuesto que los vasos linfáticos, al igual que las venas, tienen válvulas que direccionan la linfa hacia un lado. Por lo tanto, estos vasos perforantes tienen vasos para un lado, de superficial a profundo, y de profundo a superficial para el otro lado. ¿Bien? Acá tenemos estas, que son las principales. ¿Por qué les muestro esto? Porque el que conoce mucho de la anatomía linfática sabe cómo se hace un drenaje linfático. Y por lo tanto tiene mucha importancia en justamente estos vasos perforantes, porque son las válvulas, verdaderas válvulas de escape para circular la linfa de un lugar al otro. Si no conocen la anatomía linfática, un tratamiento no podría tener efecto. Acá tenemos las corrientes perforantes, cómo van pasando de un plano a otro. A veces cuando se produce un bloqueo en un lugar, por ejemplo en la parte posterior, bueno, pueden dirigir hacia la parte anterior toda la linfa. Esto, por ejemplo, esto es una radiografía radioisotópica donde se ve acá que se produce, hay un bloqueo a nivel de la ingle, ¿no? Entonces, esto es un linfedema genital. ¿A qué es lo que voy? Que yo le había dicho que todas las corrientes van a llegar este contenido hacia los ganglios linfáticos, pero tienen como unas corrientes derivativas que no son propias de ser corrientes derivativas, sino que toman prestadas las corrientes que le prestan estos caminos, estas vías, estas corrientes por medio de los genitales externos. O sea, que en el caso de hipertensión, los genitales externos pueden presentar estas vías. Por lo tanto, estas corrientes linfáticas, como ser por ejemplo la safeno-anterinterna, las que van por la cara interna del muslo, son las principales. En condiciones normales se actúan esas. La linfa siempre, ¿dónde va a ir? Por el camino más fácil. No es que va a tomar las otras corrientes, las posteriores, las laterales. La linfa va a ir por el camino que más fácil sea y por la parte de adentro, porque es donde mayor cantidad de ganglios hay, vías de vasos linfáticos hay. Estas corrientes, como las que prestan los genitales externos, las otras, van a estar actuando cuando hay una hipertensión linfática, si no, no actúan. En el miembro superior pasa lo mismo. Van a tener que las corrientes linfáticas se van a encontrar principalmente a nivel de la parte interna del miembro superior, ¿no? Porque justamente la parte de afuera del miembro superior es donde está más sometido a traumatismos, en cambio la parte de adentro no. Por lo tanto, la importancia de cuidar siempre la cara interna del antebrazo y brazo. Obviamente que, por ejemplo, acá en la palma de la mano hay pocas corrientes, hay dos o cuatro vasos linfáticos. Todas las corrientes van a empezar por el dorso de la mano y luego del dorso de la mano van a dirigirse hacia la parte anterior. Es diferente. Entonces, por ejemplo, ves acá, se inyecta y estas corrientes se dirigen para atrás. Acá no hay corriente linfática. Quiere decir, cuando se inyecta, por ejemplo, en el dedo meñique, las corrientes se dirigen hacia atrás y luego vuelcan su contenido hacia adelante. Porque en la palma de la mano, al estar sometidos a presiones, podría dañar todos estos vasos, por eso no hay. Fíjense que acá también hay ganglios en el codo. En el codo es diferente, vamos a tener ganglios linfáticos que están debajo de la parte del codo, subepitocleares, ganglios a nivel del codo y ganglios supraepitocleares. O sea, mientras más se dirija
la corriente linfática hacia su vía terminal, que es el confluente yugulo-subclavio, que se encuentra acá en la base del cuello, la cantidad de ganglios linfáticos va a ser mayor tomando y depurando la linfa. Acá se ven, por ejemplo, ven toda la cantidad de vasos linfáticos. Entonces, como le mostraba el dibujo anterior, cuando se inyecta el vermintocianina acá en el dedo meñique, este pasa por acá y se va hacia posterior, no se va hacia anterior. Estas, bueno, son corrientes radiales, corrientes cubitales que van tomando y dirigiendo la linfa hacia ese lado. Por eso, en la cara, después que se inyecta, se pasan todos a la cara anterior del brazo, del antebrazo, donde se van a encontrar justamente la mayor cantidad de corrientes linfáticas. Ven acá, pasa lo mismo, se inyecta y va todo por el dorso. En la cara, acá lo que tiene que van dirigiéndose hacia la parte del antebrazo. Cuando pasa a nivel del codo se dirige más que todo por la parte anterior del antebrazo y no tanto en esta parte de acá del codo. Por esta parte de acá del codo justamente hay menos cantidad de vasos linfáticos porque también están sometidos a presiones, ¿no? Entonces acá estas corrientes linfáticas también están las corrientes, al igual que el miembro inferior, están las corrientes profundas, que también van acompañadas con los vasos más profundos. Las corrientes linfáticas profundas van a estar acompañadas por las venas. Por cada vena va a haber dos vasos linfáticos, o sea, por cada vena radial, por cada vena cubital va a haber dos vasos linfáticos. Entonces se dividen en anteriores y posteriores. Y bueno, y acá son preparados donde se ven estas corrientes linfáticas, cómo van tomando el contenido de la profundidad, dirigiéndolo hacia proximal y encontrándose siempre cerca del mismo vaso linfático, depurando la linfa. Acá tenemos las corrientes del brazo, la corriente interno-basílica, esa es la que se encuentra muy interna. Esta es una de las principales, la corriente media o prebicipital, y esta es una que va por el lado de afuera, como dice. Y estas son otras corrientes más pequeñas que ahora les voy a mostrar. Entonces, esta que está acá es la que yo le decía que tiene mucha importancia porque es donde mayor cantidad de vasos linfáticos hay, donde mayor cantidad de elementos van a estar llevando todo hacia la axila. Y esta es una corriente que va a llevar hasta los ganglios axilares que están del lado de fuera, llamados mamarios externos, llevando toda la linfa. Por eso a veces cuando se produce un corte en esta zona, se produce un linfedema en el miembro superior, porque cortaron la principal vía linfática. Esta es una vía dentopectoral, que esta es diferente. Son vías, las vías que accesorias, llamadas también vías, ¿cómo se llama? No sé el nombre. Bueno, estas vías son corrientes indirectas, ¿no? Que van a ir llevando la linfa, pero no hacia los vasos linfáticos, sino que se llaman vías derivativas. Estas son vías derivativas que no llevan la linfa hacia los ganglios axilares, sino que hay tres vías en el miembro inferior que van a saltar los ganglios axilares y van a llevar la linfa directamente hacia la base del cuello. Una la lleva hacia la base del hombro, hacia la base de la escápula, y de ahí va hacia la base del cuello, y las otras, esta, como se ve acá en este dibujo, que es la vía delto-tricipital, y después hay otra que va por el surco delta pectoral, que es la corriente de Mascagni. Entonces, a diferencia del miembro inferior, que el miembro inferior no tenía corrientes derivativas propias, o sea, tomaba una corriente que venía de los genitales externos, en el miembro inferior, en caso de que se produzca un problema, un bloqueo, por ejemplo a nivel de la axila, entran a funcionar estas vías derivativas, la de Mascagni, la corriente de Kaplan y una corriente intraaxilar. Pero esas tres corrientes derivativas, como les decía, solo entran en juego cuando hay hipertensión linfática, si no, no entran en juego. Si no, la linfa va a ir por el camino más fácil, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, linfáticos
del miembro superior está la corriente oral internumeral y la posterior interna. Esta va a ser siempre la más importante. Bueno, acá van viendo cómo viene acompañado por las venas profundas. Arriba a la izquierda se ve la corriente humeral profunda. Abajo a la derecha, por esta parte, se ve, por esta parte acá de adentro, hay otra corriente que es una corriente intraaxilar. Mascán y Kaplan son extraaxilar, que van por afuera. Esta va intraaxilar, pero es una corriente que después se profundiza y va a dirigirse directamente hasta el confluente del yúgulo subclavio sin necesidad justamente de pasar a nivel de la axila. Esta corriente no hace estación en ganglion de la axila, son dos vasos linfáticos que van a llegar al confluente del yúgulo subclavio. Una corriente innominada. Pero bueno, estas son las corrientes derivativas, que son las que se encuentran solamente en el miembro superior, llevando la linfa por otro camino. Y acá tenemos ganglios linfáticos a nivel del codo. Fíjense cómo va tomando todos estos elementos y lo va llevando. Acá tenemos en la axila. Estos son los escalones que le dicen. Cuando la linfa viene del miembro superior, va pasando por estos, 1, 2, 3 escalones, ¿no? Escalones de Veronese. El principal es el que decía el mamario externo, con la corriente bicipital media, que llegando a tocar estos ganglios es más complicado, porque están tocando la principal vía linfática del miembro inferior y se produce lo que se llama un linfedema incipiente estabilizado. Acá tenemos los ganglios linfáticos, bien teñidos, muy lindos los preparados estos. Y para que vean estos son linfáticos. Fíjense acá lo que les quería mostrar, son la forma que tienen. Estas son las válvulas, que las válvulas van a estar unidas a unos filamentos que van a estar unidos al tejido por debajo de la piel. Cuando se mueve la piel, ayuda a estos filamentos a abrir y cerrar las válvulas. Cuando se abren las válvulas, toma todo el contenido que está en el espacio intersticial y lo mete dentro de esto, del linfático. Entonces ahí se empieza a llamar linfa. Líquido intersticial, cuando entra por acá se llama linfa. También para que se pueda abrir está lo que se encuentra acá adentro. Esto se conoce como unidad atómica y funcional del sistema linfático, conocido como linfangión. La linfa tiene una dirección por medio de estas válvulas que la dirige en una sola dirección. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, una arteria, acá estarían los capilares arteriovenosos, pero fíjense lo que sería una arteria y vena con respecto a la cantidad de capilares linfáticos que hay. Es increíblemente superior, por eso se ve con en un preparado de anatomía microscópica, cómo se ve estos vasos linfáticos desparramando y llevando todo hacia un vaso mucho más grande. Esto es lo que se conoce como vasos linfáticos iniciales. Acá tenemos de vuelta un linfangión, ¿no? Como entra, va por acá. Ven que son varios linfangiones. Se abre uno, se cierra, tiene motricidad propia. Cada vez que se abre va tomando el contenido que se va encontrando en ese interior y cuando se cierran las válvulas lo va a dirigir, ¿no? Por eso siempre estas válvulas van a llevar la linfa hacia un lado. El problema, al igual que el sistema venoso, cuando se dañan estos vasos linfáticos, que se produce como un retroceso. Después también estas corrientes linfáticas lo que tienen que van a estar divididas en dos partes, por lo tanto todas las vías linfáticas van a dirigir la linfa hacia la base del cuello, pero lo que cambia es que el sistema linfático está dividido así como se ven en estos dibujos. ¿Ven? Todos los vasos, va a haber una vía linfática que yo lo nombré de miembro superior y miembro inferior que va a drenar a la base del cuello, pero del lado izquierdo va a tomar todos los miembros inferiores, toda la parte de acá, digamos, de las costillas para abajo, y todo el lado izquierdo del tronco, cabeza y miembro superior. En cambio, los linfáticos del lado derecho toman el miembro superior derecho
esta parte del tórax y de la cabeza. Del lado izquierdo va a volcar todo su contenido hacia el confluente yugro-subclavio, y del lado derecho a un lugar que se llama gran vena linfática. Entonces, este sistema linfático va a tomar todo esto de las capas de la piel, como les dije, epidermis, hipodermis, y va a estar relacionado mucho con la fascia. La fascia es un sistema, es una red tridimensional que comunica a todos los sistemas. Y este sistema linfático, como yo les dije, que se apoya sobre la fascia, va a tener mucha dependencia de cómo estén las fascias. Cuando la fascia se pueda muy bien, el sistema linfático va a poder moverse bien. Si hay un problema postural, un acortamiento de las fascias, por lo tanto el sistema linfático va a estar sobresolicitado. Acá tenemos las fascias, por ejemplo, ¿no? Estas fascias que son la más conocida, la del tensor de la fascia lata, pero bueno, estas fascias van envolviendo y comunicando todas las estructuras. Por eso siempre hay que considerar al cuerpo humano como un todo y nunca como parte. Acá, por ejemplo, tenemos el sistema linfático que yo le hice, que se inicia acá. Estas son las tres capas de la piel. Fíjense, está la epidermis, dermis y la fascia profunda. Esto que está acá es el tejido graso. Por lo tanto, la base que está acá, que es esto, que es la fascia, va a estar moviendo estos tejidos. Y acá tenemos la fascia profunda. Por lo tanto, cuando las fascias se muevan bien, el sistema linfático va a andar muy bien. Y esto que se ve acá abajo es el tejido graso. Por eso, las fascias superficiales y profundas van a tener sus propiedades y características propias. Al saber conocer y cómo trabajar una postura en su globalidad, van a estar trabajando sobre todos los diferentes sistemas, al igual que lo hace el sistema linfático. Un acortamiento postural lo que va a traer es esto, que la fascia se va a poner de esta forma. No es que una persona de tercera edad tenga esto, la que está haciendo referencia al sedentarismo. El sedentarismo produce esto, ¿no? Una alteración de todas las fascias, produciendo justamente todo esto, atrapando el sistema arterial, los nervios y por lo tanto al sistema linfático. Por lo tanto, para estimular el sistema linfático se lo estimula de diferentes formas, con la actividad física, el ejercicio físico y deporte. Es diferente, no es lo mismo. Actividad física es toda actividad que uno haga, por ejemplo, barrer. El ejercicio físico es algo programado y armado, por ejemplo, hacer 3 series de 10. En cambio, el deporte ya se busca justamente algo que está basado en reglas. Por eso no es lo mismo. A veces vienen pacientes del consultorio y me dicen, no, yo estoy haciendo cosas todo el día. Así lo pongo a hacer ejercicio, 10 minutos y no da más. Porque no es lo mismo actividad física que ejercicio físico. Cuando es todo arreglado por medio de repeticiones y series, una persona que está haciendo cosas todo el día no tiene esta capacidad de soportar un ejercicio físico. Por lo tanto, para que este sistema pueda actuar bien hay que tener en cuenta todos estos sistemas: la proyección, la coordinación, el equilibrio, la amplitud articular. Si una articulación no se mueve en los rangos que corresponden, el sistema linfático va a estar alterado, porque mientras más se mueva la piel, más se va a mover el sistema linfático. La fuerza muscular, te falta fuerza, el sistema linfático superficial, principalmente el profundo, se va a estar alterado en su circulación de retorno. La flexibilidad también, como le mostré antes, si está todo acortado, vas a tener una alteración del sistema linfático. Y entonces, cuando uno habla de actividad física para estimular el sistema linfático, siempre hay que pensar en justamente estas cuestiones: hacer movimientos amplios, buscar siempre un radio amplio de movimiento, buscar fuerza, coordinación, equilibrio y por lo tanto postura. Son esos elementos que son los que hacen prevenir a la salud, ¿no? Esta alteración del sistema linfático va produciendo diferentes alteraciones. El sistema linfático está justamente relacionado con las venas. Por eso le decía, con las venas profundas se encuentra el sistema linfático profundo, y estas venas profundas pueden estimular el sistema linfático como lo llaman bombas. Una de las principales bombas es la del tobillo, como la bomba glútea, que es lo que va a hacer al contraerse con los músculos de la pantorrilla o los músculos de la acción glútea, mandan como un chorro toda la sangre hacia arriba, estimulando mucho la circulación de retorno.
Por eso, cuando uno tiene que hablar, tiene que ver todo el cuerpo que uno lo vea. Una mala pisada va a producir una alteración, una desviación de los diferentes ejes. Puede producirte un pie plano, un pie cabo, y producirte, por ejemplo, acá un calcáneo valgo, diferentes tamaños de un miembro al otro. Eso va a estar influyendo a la larga con el sistema linfático. Una de las alteraciones más comunes que se ve en el sistema linfático son una patología que se llama linfedema, como dice acá, cúmulo de agua, sales, electrolitos de alto peso molecular. Estos son patologías que se van produciendo con el tiempo, ¿no? Que van produciéndose, pueden ser congénitas, pueden ser que se van produciendo a diferentes edades, se pueden ir evolucionando. Estos son casos mucho más avanzados, ¿no? Todo esto que está acá se va produciendo un acúmulo de estos diferentes elementos que yo les estuve nombrando y produciendo diferentes etapas. Justamente uno tiene que hacer es prevenir, con la actividad física, con los ejercicios, evaluando, teniendo un buen diagnóstico. Una medicación no te va a hacer nunca, vas a un médico, te da una medicación, nunca te va a poder tratar un problema vascular. Es un tratamiento, una terapia descongestiva compleja. Todo aquel que tenga una patología venosa linfática, con una pastilla no la tratan, con una cirugía menos. Hay que buscar restaurar la función. Por ejemplo, una PEF, que es la celulitis, a diferencia de la otra, una PEF que sería, es un edema de alto flujo, produce mucho edema, pero tiene baja proteína baja proteína, o sea, poca cantidad de elementos en esa zona, ¿no? Pero si uno lo deja pasar con el tiempo, esto se va produciendo un edema de alto flujo y alta proteína. Acá un caso que traté que era muy fácil porque se agarra a tiempo, entonces era alto flujo y baja proteína, es mucho más fácil que cuando se lo deja pasar y se produce mucha proteína y alto flujo. En un linfedema es diferente, es un edema de alta proteína y bajo flujo, por lo tanto la importancia de poder estimular este sistema linfático. El sistema linfático, recuerden, produce todas las defensas inmunológicas. Si se altera el sistema inmunológico, toda la producción de linfocitos, uno tiene que pensar qué patologías te puede llegar a traer. Por ejemplo, es un esguince. ¿Qué es un esguince? Es un linfedema, pero secundario. Estos serían primarios, que son congénitos. En cambio, esto es adquirido. Obviamente, si esto no lo trata, a la larga, un edema acumulado produce todos los mediadores de la inflamación, alterar el endotelio vascular, produciendo a la larga, ¿no?, daños en la pared de los vasos, produciendo lesiones como ser insuficiencia linfática, insuficiencia venosa. Siempre cuando hay una insuficiencia venosa, ¿no?, si no se la trata, a la larga te hace una insuficiencia linfática. Y una insuficiencia linfática se considera siempre que va a tener un problema venoso. Por lo tanto, una insuficiencia linfática muchos la consideran como un flebolinfedema. ¿Qué quiere decir? Que tiene el doble componente, venoso y linfático. Por lo tanto, como patrones principales para evitar todo esto, es mantener una buena acción de las bombas musculares, buena postura, buena movilidad, buena elongación, la elongación por medio de posturas, cadenas musculares, ver el trofismo, evitar el sedentarismo y tener en cuenta que hay factores predisponentes. Ya de por sí las mujeres, por diferentes motivos, están mucho más predispuestas a hacer una insuficiencia linfática que los hombres. Una de las cuestiones principales es la hormonal, pero hay muchas más. Hay medicamentos como los anticonceptivos que te producen lesiones endoteliales que te van produciendo justamente insuficiencias venosas como linfáticas. Pero bueno, la alimentación también, una mala alimentación te va a producir todo esto. Las harinas que tienen componentes proinflamatorios, los lácteos, son todas estas cuestiones que se van a producir acá. Por lo tanto, para tratar una de estas patologías, tienen que entender que son procesos que van llevando tiempo y hay que tener el tratamiento acorde. Primero de todo es un buen diagnóstico, una buena clínica, un estudio complementario. Si una clínica no sirve para nada, y es un tratamiento que va a tener varios procesos y no se trata solamente con una medicación. Pero bueno, esta es la idea para que vayan entendiendo un panorama medio rápido, pero bueno,
básico o de cómo funciona todo este sistema linfático que bueno, tiene un montón de implicaciones. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la exposición. Dejamos a ver si la gente tiene consultas o comentarios. Acá Romina Duarte hace un par de preguntas, te las leo. Dice, ¿de qué forma excretan los ganglios los desechos que se producen luego de la filtración de la linfa? Los ganglios linfáticos tienen su mismo proceso de depuración de la linfa. Los ganglios, las corrientes linfáticas van a estar dirigiendo siempre hacia ganglios linfáticos, depurando la linfa. Hay varios ganglios linfáticos en todo su recorrido. Una vez que produce toda esa filtración de los ganglios linfáticos, pasa una vía que va directamente hacia otro ganglio linfático por una corriente linfática, y cuando está bien depurado, ese mismo ganglio linfático tiene un vaso que es un vaso que es una vena en realidad, o sea que del ganglio linfático también sale una vena que vuelca la sangre directamente hacia la circulación. Hace unas cuantas preguntas más, por suerte. La segunda pregunta que hace es, ¿cuál es el motivo por el que la circulación linfática está dividida en dos partes? Claro, porque la mayor cantidad de elementos están en la superficie. El sistema linfático, cuando se produce un edema, se va superficial, no se queda dentro del cuerpo. Todo el sistema linfático, como el sistema venoso, el sistema linfático y el venoso es similar, son superficial y profundos. Los edemas no están adentro, están afuera, están por medio de este espacio intersticial que se encuentra entre la segunda y tercera capa de la piel, que es el lugar más extenso del cuerpo. Entonces los vasos linfáticos iniciales toman el contenido de esas zonas. Por eso es importante ver el trofismo, la movilidad del cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, el drenaje linfático lo que hace es aumentar 20 veces la velocidad, o sea, el flujo linfático, esta corriente. Con la acción muscular tiene por medio de los filamentos de anclaje que tiran la piel. Por eso yo le hablaba de esto, pero siempre el 90% va a estar a nivel superficial. Los demás profundos no son tan comunes, por eso se encuentran justamente esto. Obviamente que todo este sistema linfático después lo vuelca a la profundidad. A nivel de la ingle, cuando llega, se mete todo profundo y forman el gran conducto torácico que llega hasta acá, hasta la base del cuello. Bien. Después se consulta, ¿se conecta la parte izquierda y la parte derecha de alguna forma? No, tienen vasos completamente diferentes. En realidad están comunicados más que todo a nivel superficial, pero son corrientes más diferentes. Supuestamente a nivel dérmico, pero eso cuando hay un elemento, hay una acción que aumenta la presión, ahí sí puede estar comunicados, ¿no? Pero a nivel dérmico, que es como que algunos dicen como el agua del mar, que va a nivel de la dermis, sale para afuera, entonces puede ir comunicándose con el otro sistema, pero son vasos linfáticos que están dirigidos. No es que hay un vaso linfático que vaya directamente acá. Lo que sí hay son lo que se conocen como las anastomosis, que hay algunas anastomosis que comunican el lado derecho con el lado izquierdo. Son vasos linfáticos que no son corrientes derivativas, no son corrientes colaterales, son una anastomosis se llama, que te pueden comunicar la axila con la axila, que te comunican la axila con el cuello y que te comunican la axila con la parte de atrás de la base del cuello. Esas anastomosis sí actúan cuando se produce un sistema de hipertensión linfática, que son las que se utilizan justamente en el caso del cáncer de mama. Después, acá justo comenta, dice, con las dos partes me refería a la división entre izquierda y derecha, no a la superficial y profunda. Claro, bueno, con estas vías, son estas anastomosis, ¿no? Cuando uno tiene, por medio de esta anastomosis, puede comunicar. En realidad hay anastomosis inguino-inguinal, hay anastomosis de la ingle a la ingle, ¿no?
y de la axila a la axila, y de la axila al cuello del otro lado, ¿no? Pero son anastomos, son unos vasos que van a estar actuando en caso de hipertensión, aunque también algunos dicen que también por medio de la piel, en el plano dérmico. Pero bueno, yo lo he visto mucho en pacientes que sí tienen edemas, que la linfa no es que explota. Si vos, por ejemplo, tenés todo esto hinchado, no te va a explotar, va a tomar la linfa ahí por otro lado y va a estar obstructando esas vías linfáticas. Son más lentas, por eso la importancia de estimularlas por medio del drenaje linfático, conociendo la anatomía linfática para poder derivar todo este contenido. Si no se acumula y produce linfedema, produciendo más lesiones del tejido, daño arterial. Bien. Y la última pregunta que hace Romina es: ¿de qué forma se establece la hipertensión linfática? No, la hipertensión linfática puede producirse por diferentes causas. Una de las causas, como le mostré, es un traumatismo, pero a veces se produce, por ejemplo, una linfadenectomía, que es una extracción de los ganglios, que la linfa no vuelve, ¿no? En algunos tipos de cirugías, ¿no? Cuando a veces sacan una hipertensión linfática, por ejemplo, el cáncer de mama, no es que te tocaron y te sacaron parte de la mama, eso no te produce. Cuando te produce hipertensión linfática es cuando te tocan la vía linfática o cuando te tocan principalmente el ganglio. Sacarte una cuarentotomía sin ganglio linfático que te haya tocado no produce. A veces se produce, por ejemplo, cuando se produce una compresión en una zona, por ejemplo, a veces pasa comúnmente cuando se produce una media de compresión a nivel de la pantorrilla que obstruye ese lugar y aumenta la hipertensión linfática. Pero bueno, los más comunes son en las lesiones cancerosas, como también infecciosas o una quemadura. Todo eso es hipertensión linfática. La diferencia es que algunas son reversibles y otras no, que hay que tratarlas. Una esguince. Bien. Franco Magallanes pregunta: ¿cuáles serían las características más importantes del vaso? El vaso linfático es superficial, como le decía, es muy delgado, a pesar de que uno lo ve, tiene un tamaño que se expande mucho, pero es muy delicado. Cuando uno hace una de estas maniobras no lo puede apretar. Si por ejemplo uno aprieta fuerte, ya lo está comprimiendo. Si hiciste esto, vos podés hacer lo que llama un pasaje venoso, pero no linfático. El linfático tienes que apoyar y traccionar la piel. Se dice que la presión son de 40 milímetros de mercurio. Es una presión que a veces es difícil de palpar, más que todo de medir más que todo en la práctica, porque tenés que tomar el tejido y traccionarlo sin comprimir. Es un vaso muy delicado y tener que tener en cuenta también un ritmo. Un vaso linfático es diferente que la vena, que tenés tanta cantidad de sangre que vuelve por minuto. El sistema linfático es mucho más lento, por lo tanto las maniobras son más lentos llegando con la linfomotricidad de este sistema linfático. Romina pregunta, en cuanto a tu última respuesta, ¿cómo se diagnostica o cuantifica esta hipertensión linfática? Sí, hay varias formas. Por lo general lo que se mide, hay por ejemplo el signo de Godet, el más conocido, que te agarran y te aprietan y ven cuánto, si queda marcado o si no queda marcado. Por ejemplo, si te queda marcado, ¿no? Vos podés ir viendo si es un edema blando o es un edema duro, ¿no? Eso se llama signo de Godet. Por lo general se lo hace en las zonas como el dorso del pie, en la zona que vos tengas más edema, pero hay algunas que son como puntos más principales, ¿no? Venís el perímetro de un miembro con el otro, ¿no? Después hay otro que en el linfático se llama signo de Stemmer, que agarrás el dedo con los dedos así y buscas hacer esto, como pinzarlo. Si ves que por ejemplo no lo podés hacer, estás en cuestión de un edema. Pero siempre es tener en cuenta esto. Cuando una insuficiencia linfática comienza en una patología, comienza como algo blando y después haciendo duro. Una patología, por ejemplo, que comienza con insuficiencia linfática, es un edema bien blandito, que cuando avanza sin tratamiento se va haciendo duro. Es lo que le decía la PF.
Por eso saber cómo tratarlo, saber qué actividad física haces. Si vos tenés un edema blando y haces elementos de muchas repeticiones, te va a empeorar porque es blando. Pero si vos tenés un edema duro, por la posición de educación física a veces es más complicado, porque tienen esa celulitis dura y hacen ejercicios de mucha fuerza, endurecen más. Tienen que aprender a cómo entrenar para poder trabajar justamente esto. Bien. Después, hay muchas preguntas, atrajo bastante la charla, por suerte. Preguntan, ¿cuál es la relación más directa o evidente entre este sistema y el sistema nervioso? No, están relacionados. La movilidad del linfático, desde la linfagión, está dado por el sistema parasimpático del sistema nervioso. El sistema linfático tiene su vasomotricidad propia, al igual que el venoso. Es mucho más lento, pero tiene su propia movilidad. Por lo tanto, por eso cuando yo le puse ahí que le hablaba del equilibrio, la coordinación, es el sistema nervioso. Si vos tenés un sistema nervioso que está atenuado, el sistema linfático también. Por eso cuando vos trabajás relacionado con todos los sistemas, tenés que ver la parte neurológica, el equilibrio y coordinación. Te va a ayudar mucho a justamente esto, el sistema linfático. Bien, y por último hay dos preguntas que vienen relacionadas. Dice, ¿cuál es la composición de la linfa y cómo incide en el sistema inmunitario? La linfa está formada por agua, proteínas, solutos. Cuando hablamos de proteínas, son las proteínas, toma proteínas pequeñas, pero las proteínas pueden ir también por los poros que pueden entrar por las venas, pero las proteínas grandes. Y también hay detritos, bacterias, elementos de desechos celulares. Todo eso toma, como también va tomando y dirigiendo los linfocitos. Por eso, cuando uno toma este sistema linfático que actúa bien, todo esto lo dirige. Cuando esto no lo toma, se encapsula. Cuando el alimento falla, se va produciendo encapsulamiento y formando, por ejemplo, tejido fibroso. Obviamente que funciona mucho con el sistema inmunológico. Vos si tenés un sistema inmunológico deprimido, estás más propenso a tener lesiones. A veces, cuando uno estimula el sistema linfático, estimulas todos estos órganos linfáticos. Entonces, por ejemplo, patologías. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer es una alteración celular que va produciendo varios procesos y etapas. Es muy difícil decir, bueno, yo voy a tener cáncer. No. Lo que sí, si uno estimula bien este sistema inmunológico por medio de saber cómo bien estimular y trabajar todos los componentes del sistema linfático, lleva a una probabilidad de todas estas patologías de no tenerlas, porque el sistema linfático está actuando en su mayor capacidad, o sea, estimulando con drenaje linfático, lo puede estimular y con la acción muscular, con la postura. Por eso a veces cuando uno tiene una de estas patologías, se busca a la prevención y no busca la enfermedad. Por eso la importancia del sistema linfático en su relación con los diferentes sistemas. Bueno, y por último acá hay una pregunta más. Dice, ¿cómo evaluás semiológicamente el vaso, el órgano, y cómo lo estimulás manualmente si es que es necesario? El vaso... Como órgano, dice, sí. Sí, bueno, el vaso, más que todo se puede hacer con un ecodoppler. A veces, muchas veces pasa que es el dolor que uno tiene acá. Lo que pasa que el vaso es un órgano linfoide. Es difícil llegar a tocar y palpar yo nunca lo hice, llegar a tocar y palpar un vaso que te duela, como órgano, ¿no? Lo que sí, el vaso como trabaja junto en base a la relación al diafragma, cuando uno tiene buena elongación del músculo diafragma, que es el músculo principal del cuerpo, que te comunica a todos los sistemas, la función del vaso va a estar mejorada, porque va a dejar de tener esa compresión en esa zona. Por lo tanto, y lo mismo que también la movilidad de la caja torácica a nivel de la respiración, unos cardiocostales bien distendidos, con buena movilidad y buena capacidad inspiratoria, te va a ayudar a esto. Pero bueno, eso. Bien. Después preguntan si las alteraciones del sistema linfático siempre vienen acompañadas de otras enfermedades.
Sí, el sistema linfático va a actuar en todas. Cada una que haya como el sistema linfático se dirige en todos los órganos, el sistema linfático es el único elemento que tiene el cuerpo humano para bajar un edema y actuar con el sistema neurológico por medio de los linfocitos. O sea, el sistema linfático, al tomar todas las proteínas, elementos de desechos, va a estar trabajando a full con todas las patologías. Por eso la importancia de poder comprender y entender cómo poder estimular el sistema linfático y en caso de que haya una insuficiencia linfática y evitar llegar a una PEF, evitar llegar a un linfedema, poder tener un buen diagnóstico. A veces el linfedema, uno ya lo tiene porque es una característica que es congénita, algunos se producen más chicos, otros más grandes, por eso está el precoz, tardío, avanzado, pero bueno, cuando uno lo tiene, ya lo tiene. Cuando una lesión vascular linfática ya la tiene, lamentablemente la va a tener por vida, si no la sabe tratar. Ese es el tema. Por eso la parte de la rehabilitación vascular es fundamental para evitar todo esto y estimular al máximo el sistema inmunológico, ¿no? De hecho, cuando se producen patologías oncológicas, el sistema inmunológico es lo primero que se trata. Bien. Y preguntan, ¿por qué duele el vaso en la hiperventilación? Acortamiento. La realidad, a veces cuando uno a veces se lo confunde, muchas veces cuando uno tiene un acortamiento del diafragma, como les he dicho anteriormente, la buena movilidad de la biomecánica del diafragma hace que este músculo se contraiga, ¿no? Se acorte. Entonces, el diafragma, ¿qué pasa? Cuando el diafragma hace esto, sube y baja, si tienes un acortamiento no va a subir bien, y muchas veces se confunde eso con dolor de vaso. Por eso es saber cómo trabajar la elongación del diafragma, para que todos los órganos, los músculos del cuerpo trabajen bien. Si vos tenés una elongación buena del diafragma, todas las cadenas musculares, las cruzadas anteriores, la distensión, las laterales van a estar relacionadas justamente con el diafragma. ¿Por qué? Porque todas se cruzan del diafragma. Si vos tenés un acortamiento del diafragma, vos podés tener un problema en la rodilla, en el hombro, en la cadera. Y si tenés un problema en el diafragma, por lo tanto vas a tener una alteración también del sistema linfático, porque el sistema linfático no va a actuar bien. El cómo poder trabajar las cadenas musculares está justamente relacionado todo esto con el sistema linfático, porque el sistema linfático, como les dije, trabaja junto con las fascias que te comunican todo el cuerpo. El 90%, por ejemplo, de las hernias de disco en la cintura casi no es producido porque fue la lesión en la cintura, o en la rodilla, el tobillo, el codo, la muñeca. Son todas, porque como todas se cruzan en la cintura, te hace eso. Por eso conocer y elongar el diafragma en todas sus fibras musculares te van a evitar un dolor de vaso. Muy claro, Diego, muy linda la exposición. Gracias. Queremos agradecerte nuevamente y fundamentalmente a los participantes del webinar, y nos vemos en el próximo webinar de este ciclo del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de la Sala de Luján. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.